Estamos de vuelta en Armando Diálogos, donde la palabra y la conversación hacen comunidad. Sigamos armando el diálogo. Bien, aquí seguimos en Armando Diálogos, en un diálogo aquí con el licenciado Gamaliel Ochoa, que nos está dando una visión muy crítica, sobre todo del poder actual, de lo que está ocurriendo, más allá de la disputa que hay, por un lado, en el asunto de el manejo de la información desde el poder público y obviamente de los críticos de la oposición. Fíjate que en la cuestión económica yo haría algunos matices. Yo creo que a México, a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo después del COVID y del trumpismo, y de esto que tú comentabas, que Trump quiere que cada año se revise el TMEC y demás, y que nos pone en una circunstancia no tan... Obviamente que el hecho de renegociar cada año el TMEC pues, no permite una planeación estratégica para las empresas. Sí. Pero fíjate que a México en general, siento yo, porque además el proyecto morenista no ha modificado en lo fundamental las bases del desarrollo del capitalismo en México. Y en ese sentido, la economía mexicana y los empresarios han seguido desarrollando y se habla de hay unos indicadores muy recientes de un crecimiento de la economía de México, baja tasa del desempleo en las más bajas de los países más ricos del mundo, y también que por lo menos en esta coyuntura, que sí estuvimos sufriendo tienes razón en el sentido que hubo mucha inflación, pero últimamente ha bajado la inflación un poquito. Entonces los indicadores pues suben y bajan, y yo siento que la economía de México no ha estado tan mal, pero sí hay temas que preocupan mucho. Está el tema de la corrupción, está el tema del Poder Judicial, de que ya hablabas de lo que pasó, y que efectivamente esa fue la gran reforma que inició este sexenio. A partir, siento yo, que le dieron muchas facilidades. El Poder Judicial anterior dio mucho blanco público en muchas cosas, y mi opinión muy personal es que efectivamente dieron el pie para que hubiera la reforma del Poder Judicial, y de hecho las encuestas hablan de que la mayor parte de la gente estuvo de acuerdo, pero la propuesta nueva, o la designación nueva, el diseño nuevo, la forma de votarlo y demás, creo que no fue el mejor método. O sea, sustituimos un Poder Judicial que tenía graves defectos, pero que también tenía un equipo profesional muy preparado, no todo era totalmente malo, había gente con mucha experiencia, mucha capacidad, mucha preparación, y hoy hemos visto que de vez en cuando el Poder Judicial hace algunos osos, además de la lentitud que tú comentabas. Pero bueno, esos son los matices, y este programa, a veces estos programas que hacemos también, ahorita no está con nosotros Armando Mesa, tiene esta idea de no convertirse ni en adulador de una posición, pero tampoco en destructor de otras posiciones, sino tratar de buscar los datos duros y las reflexiones al dato. Pero yo te quisiera preguntar, Gamaliel, ¿tú cómo ves el asunto de las tendencias hacia el 2027 sobre los diversos proyectos políticos? Pero antes de eso, fíjate que, abusando de tu capacidad jurídica, antes de entrar al escenario de 2027, que sería nuestro último segmento, que entremos ahorita a un tema que está en todos los medios de comunicación, que es el asunto del derecho de las audiencias, de la libertad de expresión, y que obviamente hay una crítica al poder, porque quieren el poder censurar, una ley mordaza, o desde el punto de vista de la gente de que está en el poder, decir que la oposición miente, engaña y manipula la información y quiere engañar a la gente. Sí, mira, es un tema muy interesante de la defensa del derecho de las audiencias, que incluso ya se venía discutiendo y que ya forma parte de una legislación. Lo que está haciendo el gobierno ahorita es reglamentar una comisión de radio y televisión que está por ahí, y que está poniendo algunas reglas que ya incluso habían estado. Eso de distinguir entre información y opinión ya se había aprobado y se había dado marcha atrás. Y la verdad, creo que hay mucho que hacer en relación al derecho y defensa de las audiencias. ¿Por qué se está cuestionando ahorita mucho esta nueva reglamentación? Porque parece que viene con sanciones. Y la verdad, creo que tiene que tener algunas modificaciones. Y
le preocupa mucho a los dueños de los medios de comunicación, que ellos son los afectados, y créanme que por eso hay un gran debate nacional. Yo hace rato vi a un sociólogo muy famoso y especialista en medios, a Raúl Trejo del Arbre, que tiene muchos libros sobre ese sí, tema y la comunicación en general. Así es, y él dice que no es tan grave, estuvo dando sus argumentos, se me hizo muy interesante. Es preocupante cuando un gobierno intenta meterse a regular medios de comunicación y a querer controlar lo que se difunde a través de estos medios concesionados del Estado mexicano, porque son los medios de comunicación, la radio y la televisión. Yo creo que sí deberían de hacer una comisión encargada de la defensa de los derechos de las audiencias, pero con grandes personalidades de la vida pública, no que sea el mismo gobierno, porque este gobierno, desde el López Obradorismo, inventó eso de los otros datos, y el problema es que de repente no sabes qué es verdad y qué es mentira, y muchas veces hasta en los temas económicos, Armando, te dan diversos datos y no puedes valorar si tienen o no la razón. Porque hago mis críticas económicas, porque lo veo en los supermercados. La gente ya no compra con el mismo dinero la misma cantidad de productos. Por eso yo he visto que la inflación ha afectado muchísimo la economía de las familias mexicanas. Entonces, esto de los derechos de las audiencias tiene que ser muy vigilado, sobre todo para que no exijan contenidos, y sobre todo que no sea un primer paso en contra de las redes sociales, porque ya vemos muchos mexicanos que ya no nos enteramos de todas las noticias por la tele o por la radio, sino que es a través de las redes sociales, y créeme que en algunos países autoritarios pues han encaminado hacia legislaciones para prohibir a quienes tienen redes sociales que difundan cierto tipo de información. Y eso sería muy lastimoso que pasara en nuestro país. Ahorita esta regulación que va a haber de medios de comunicación en relación al derecho de las audiencias, a quienes afecte es a los medios de comunicación, a los directores, a los dueños, a los propietarios. Y bueno, a partir de eso te das cuenta de que también hay algunos excesos. Esto que hizo la presidenta de México de mencionar que ella financia y se paga comunicación social en base a las audiencias de los medios de comunicación, pero que tiene cancelado el financiamiento de publicidad para TV Azteca, para Reforma y para el Universal. Es un trato que no debería de darse, porque ahí rompes la igualdad de los medios, y créeme que ahí estás afectando a las audiencias que se acostumbran a informar a través de estos medios de comunicación, a los que dice, a ellos no les doy financiamiento público a través de la publicidad de las obras de gobierno, con lo que pues los está excluyendo, los está dándoles un trato que no debería en una sociedad democrática. No porque defienda yo a los canales y a los periódicos, pero creo que es a partir de este tipo de discusiones cuando salen ese tipo de arroces. Porque el Estado debe ser pues para todos los mexicanos. Y me recordé de López Portillo. López Portillo le retiró la publicidad a la revista Proceso con una frase muy famosa, ¿verdad? Yo no pago para que me peguen, ¿verdad? Porque la revista Proceso durante muchos años tuvo una actitud crítica, que por cierto luego esa actitud crítica la mantuvo en el sexenio de López Obrador, y llevó a un choque de López Obrador con Proceso, a pesar de que tuvo un rato de consejero jurídico al hijo de Julio Scherer ahí en la presidencia, y es un tema interesante. Fíjate que yo lo que le veo, bueno, hay que estar muy pendientes en los dos extremos. Por un lado, el extremo de que los concesionarios de los medios de comunicación y los medios masivos, sobre todo de televisión y también impresos, en la radio, a veces den información muy sesgada, opiniones muy sesgadas, o incluso hemos sabido que han inventado noticias. Eso está mal. Yo creo que está mal que ellos, como por ahí muy sinceramente dijo Sergio Sarmiento, que a veces mentían, o exageraban las noticias o las distorsionaban. Y por otro lado está también el miedo de que cualquier tipo de gobierno o Estado se exceda en sus facultades y en un momento dado pueda pues ejercer un tipo de control y de censura
a los medios de comunicación, porque la libertad de expresión en una democracia es algo fundamental. Y te decía que de lo positivo que yo veo a esto, aparte de que esto se va a plasmar en alguna ley o en alguna regulación, es que los ciudadanos podamos adquirir conciencia de eso, de que una cosa son las cifras, los datos duros, la realidad, lo que puede uno vivir al ir a comprar a un supermercado, nuestra realidad cotidiana, y poder uno saber que esos son las realidades o los datos, y otra ya son las reflexiones, las opiniones, los calificativos, que en un momento dado pues están muchas veces diseñados o sesgados para favorecer a un proyecto o a otro proyecto. Entonces yo creo que es un debate que le ayuda a la ciudadanía. Sí, y yo creo que la verdadera defensa de las audiencias tendría que ver con la exigencia de tener mejores televisoras y mejores radiodifusoras. Sus contenidos muchas veces no le sirven al pueblo de México. Yo creo que hay mucho contenido chatarra. El derecho de las audiencias, pensando sobre todo en nuestras familias, ojalá pudiéramos tener contenido de mayor calidad, informativo, cultural, de tal manera que el poder, destinarle algunas horas a las transmisiones televisivas y radiofónicas nos sirviera. Así es, y ese es un punto muy importante. Y también hay que decir otro fenómeno que ocurre, que es, nosotros criticábamos mucho en la época del PRI, gobierno, cuando ellos dominaban, el hecho de que pues, los medios de comunicación que ellos manejaban pues no le daban libertad de expresión, no había mucho control, incluso en medios privados también. Y ahora que hay un gobierno, un régimen nuevo, tiene medios públicos. Entonces en algunos de esos medios públicos hay una carga, hay muy poca crítica al propio gobierno, muy poca autocrítica, vamos a decirlo así, y muchos de esos canales públicos pues se dedican a denostar y atacar a la oposición. Entonces pues son medios, el Estado mexicano o gobierno mexicano tiene una parte donde debe de gobernar para todos, no debe de partidizarse, vamos. Hoy lo vemos tal vez muchos mexicanos con naturalidad, pero no debería de ser así. De hecho se ha visto que mucha gente del gabinete de la presidenta de repente están en posiciones de Morena, los quitan y los ponen, ¿verdad? Quitan a un líder del Morena y luego lo ponen en el gobierno, etc. Y eso fue muy criticado con el PRI cuando se hablaba de un partido de Estado. Entonces yo siento que Morena sí tiene que hacer una reflexión en relación a eso, y autorregularse, verse al espejo, ver lo que era el PRI, para no seguir esas prácticas que fueron luego criticadas y nocivas y que van a ir desgastando a este proyecto. De hecho, y con esto cierro porque nos vamos a ir al último bloque, si uno ve las encuestas, pues Claudia Sheinbaum en muchas encuestas arriba del 70%, pero Morena está muy lejos, o sea, su partido y sus gobiernos estatales y municipales ya en el terreno no están a la altura o a la imagen de la presidenta, están muy por debajo, a veces 20 o 25 puntos porcentuales, o si no es que hasta 30 puntos abajo. Quiere decir que la gente ya está distinguiendo entre lo que puede ser la imagen presidencial de Claudia Sheinbaum y lo que es Morena ya como un partido que gobierna gran parte del país. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos aquí a Armando Diálogos. No te vayas, la conversación continúa en Armando Diálogos. Regresamos en un momento.